80.000 personas en pie. El Bernabéu ruge. El verano de 2024 marca el inicio de una nueva era. Kylian Mbappé llega al Real Madrid, gratis. El fichaje más esperado de la última década se hace realidad. La grada estalla. Las cámaras enfocan cada paso. El mundo observa cómo el club más grande del planeta recibe a su nueva pieza clave. Pero el tiempo corre y la realidad golpea. 2 años después, el balance es devastador. Ni una sola liga, ni una Champions, ni una Copa del Rey. El silencio sustituye a los aplausos y en la pantalla de un ordenador, una cifra sube sin control. 73 millones de personas han firmado una petición formal para que el club venda a su estrella. 73 millones de voces exigen una salida. ¿Cómo es posible que el hombre que marcó 31 goles en una temporada se haya convertido en el blanco de tal rechazo? El contraste es brutal. Un abismo entre la expectativa dorada y el presente fracturado. Hoy abrimos este expediente para entender qué pieza del engranaje falló, por qué la grada pasó de la euforia absoluta a pedir su marcha inmediata, y si esta historia, que prometía gloria, está a punto de convertirse en el error más costoso de la historia del fútbol. Para descifrar este desencuentro, debemos retroceder a la génesis de la obsesión. La historia arranca en 2017. Mbappé apenas suma 18 años, y el Madrid pone sus ojos en él, pero el PSG interviene con un cheque de 180 millones y se lo lleva. El club blanco observa desde la distancia, calculando su siguiente movimiento. Llega 2021. El Madrid lanza una oferta millonaria, un intento directo de romper el contrato, pero la respuesta es un rechazo rotundo desde París. La tensión escala. En 2022, el escenario se vuelve amargo. Mbappé renueva en condiciones que en los pasillos del Bernabéu se interpretan como una traición. El Madrid siente el golpe, pero no retira la mirada. Mantiene la posición, espera el vencimiento de los plazos y sigue el rastro de cada contrato. 2 años después, con el papel final firmado y el vínculo con el PSG roto, el Real Madrid aparece en el momento justo. Sin pagar un solo euro de traspaso, se cierra la operación más larga y compleja de la historia moderna. El club finalmente obtiene lo que buscó durante 7 años. Es el fichaje gratuito que debía cerrar un ciclo de frustraciones y abrir una era de dominio absoluto, pero la historia de este deseo acumulado ocultaba una grieta mucho más profunda que el simple paso del tiempo. La euforia del fichaje apenas duró lo que tardó en rodar el primer balón en los entrenamientos. Mientras el madridismo celebraba, una voz discordante emergió desde Barcelona. Joan Laporta, presidente del club azulgrana, observó la plantilla blanca y lanzó una advertencia que resonó como una profecía. No habló de calidad individual, sino de geometría. El problema era simple y matemático. El Real Madrid ya tenía un sistema que funcionaba con precisión quirúrgica. Vinicius ocupaba el carril izquierdo con una potencia devastadora, mientras Bellingham llegaba desde la segunda línea para romper líneas defensivas. La llegada de una nueva superestrella no sumaba, alteraba el equilibrio. Laporta señaló el mapa táctico. ¿Dónde encaja una pieza que requiere el mismo espacio que el jugador más desequilibrante del equipo? El técnico madridista se enfrentó a un rompecabezas de alta tensión. El campo de juego tiene límites físicos, y las zonas de influencia de Mbappé y Vinicius se solapaban constantemente. Bellingham, que hasta entonces encontraba pasillos libres, empezó a chocar con la nueva jerarquía. La pregunta dejó de ser si el equipo era mejor, para convertirse en algo más inquietante. ¿Podía el Madrid sobrevivir a su propia ambición? La advertencia de Laporta no fue solo una opinión rival. Fue la primera grieta visible en un proyecto que, sobre el papel, parecía invencible, pero que en el césped comenzaba a mostrar síntomas de una incompatibilidad estructural profunda.
La solución técnica llegó desde la pizarra. Mbappé abandonó la banda para ocupar el centro del ataque. El objetivo era despejar el camino para Vinicius y Rodrigo, pero el cambio forzó una reacción en cadena. Mbappé, habituado a arrancar desde el costado para ganar velocidad, se encontró rodeado de defensas centrales, estático y sin el espacio necesario para desbordar. Su letalidad, antes basada en el 1 contra 1 en carrera, se diluyó entre los forcejeos de área. Mientras tanto, el impacto fue inmediato en sus compañeros. Vinicius, obligado a ajustar su recorrido hacia el interior, perdió la profundidad que lo hacía imparable. Bellingham, al ver el carril central congestionado por la presencia de Mbappé, dejó de aparecer por sorpresa desde atrás para rematar. El equipo perdió sus automatismos. Los pases que antes encontraban pasillos libres ahora chocaban contra una acumulación de jugadores en zonas poco productivas. La frustración se hizo visible en cada jugada. Gestos de desaprobación tras un pase fallido, miradas hacia el banquillo y un ritmo de juego que se volvía predecible. El sistema, diseñado para potenciar a cada estrella, terminó por anular la esencia de todas ellas. Lo que debía ser un ataque total se transformó en una estructura rígida, donde cada movimiento de un jugador estorbaba al siguiente, dejando claro que el sacrificio táctico no solo no funcionaba, sino que estaba desmantelando la fluidez que el Madrid había construido durante años. A pesar del caos táctico, las estadísticas individuales pintaron un panorama distinto. Mbappé anotó 31 goles en su primera temporada liguera, un registro que le valió la Bota de Oro europea. Sin embargo, al levantar la vista del marcador, la realidad del Real Madrid era otra. Ni la Liga, ni la Champions, ni la Copa del Rey descansaban en las vitrinas del club. Los números, que en cualquier otro contexto habrían consagrado a un ídolo, comenzaron a sentirse vacíos. En el Bernabéu, los 80.000 espectadores que una vez lo recibieron con ovaciones, empezaron a cambiar el ritmo de sus aplausos por murmullos de impaciencia. Cada gol anotado cuando el partido ya estaba sentenciado o contra rivales menores se sumaba a una cuenta que, para la afición, no saldaba la deuda de los trofeos perdidos. La desconexión se hizo física. Los jugadores abandonaban el campo bajo silbidos, mientras las cámaras enfocaban los rostros de una grada que ya no celebraba la eficacia, sino que exigía resultados tangibles. El debate se instaló en las gradas y en las calles. ¿De qué servía una Bota de Oro si el equipo terminaba la temporada con las manos vacías? La balanza se inclinó peligrosamente hacia la duda, transformando la admiración inicial en una exigencia feroz. La estadística ya no era un escudo, sino una prueba más de que algo fundamental no encajaba en la maquinaria blanca. Dentro del vestuario, el equilibrio se rompió por completo. La llegada de Mbappé alteró la jerarquía salarial, desplazando a Vinicius de su lugar como la figura indiscutible del club. Esta disparidad en los contratos se tradujo en una distancia física durante los entrenamientos, menos pases compartidos, menos celebraciones conjuntas y una clara evitación de miradas en el campo. Vinicius, que durante años cargó con el peso ofensivo del equipo, comenzó a mostrar signos de incomodidad ante esta nueva realidad. La tensión escaló tras un incidente táctico con Xabi Alonso. El entorno del jugador brasileño no tardó en reaccionar, filtrando críticas sobre la gestión del entrenador y su incapacidad para integrar las piezas. Estas informaciones, publicadas en la prensa deportiva, señalaban directamente hacia una falta de liderazgo en el banquillo. Mbappé, mientras tanto, permanecía en el centro de este huracán en silencio. Su negativa a intervenir en el conflicto interno, lejos de calmar las aguas, aumentaba la frustración de quienes esperaban un gesto de compromiso. La división era evidente. Por un lado, el núcleo que seguía a Vinicius, y por otro, una figura que, sin mediar palabra, se convertía en el eje sobre el que giraban todas las quejas.
El vestuario dejó de ser un lugar de colaboración para convertirse en un tablero de ajedrez donde cada movimiento de un jugador era interpretado como una afrenta directa al otro. La fractura interna pasó de los pasillos del estadio a la opinión pública cuando el equipo enfrentaba sus partidos más críticos. Durante una baja por lesión, se difundieron imágenes de Mbappé en Cagliari. Mientras sus compañeros se esforzaban en el campo, él aparecía en ambientes de ocio, ajeno a la urgencia que devoraba al vestuario. El golpe definitivo a su imagen llegó semanas después. Minutos antes de un choque decisivo, un avión privado aterrizó en Madrid. De él bajó Mbappé, llegando al límite del tiempo reglamentario para estar disponible. La escena se grabó en la memoria de los aficionados como un gesto de desdén. La comparación fue instantánea y cruel. Por un lado, Vinicius, quien forzaba su cuerpo a jugar incluso lesionado, inyectado de dolor para mantenerse en el césped. Por otro, el recién llegado que parecía tratar el escudo como un compromiso menor, una escala en su agenda. Los gestos físicos de Mbappé al descender de la aeronave, con calma, sin rastro de la tensión que asfixiaba al resto del equipo, confirmaron los peores temores de la grada. La palabra mercenario empezó a repetirse en los foros y en las charlas de bar. La percepción de un jugador que priorizaba su estilo de vida por encima de la supervivencia deportiva del club se instaló como una verdad absoluta. Ya no importaban los goles, la lealtad estaba en duda, y el incendio, encendido por estas imágenes, se volvió incontrolable. El descontento saltó de las gradas a la red, convirtiéndose en una marea de rechazo sin precedentes. Un usuario abrió un portal de firmas exigiendo la salida inmediata del jugador. En cuestión de horas, el contador superó el primer millón. La indignación, alimentada por cada imagen de desapego, se propagó como un incendio forestal. No eran solo críticas aisladas. Era una rebelión digital que paralizaba las redes sociales del club. Cada vez que el equipo perdía puntos, el contador subía. 10 millones, 20 millones, 50 millones. La cifra se volvió una obsesión colectiva. El mundo entero observaba cómo la afición, en un acto de presión absoluta, reclamaba la rescisión del contrato. Cuando el contador alcanzó los 73 millones de firmas, el impacto fue sísmico. Superó cualquier precedente histórico de rechazo social hacia un deportista. El club, atrapado entre la burocracia de los contratos y el peso de una masa social que se sentía traicionada, perdió el control de la narrativa. La directiva intentaba emitir comunicados, pero las notificaciones de nuevas firmas ahogaban cualquier intento de defensa. La relación entre el jugador y los seguidores se había roto definitivamente. Ya no era un problema de rendimiento táctico ni de jerarquías en el vestuario. Era una cuestión de legitimidad. Con 73 millones de voces exigiendo su salida, la estancia de Mbappé en el club se convirtió en una anomalía insostenible. Un pulso entre la institución y la voluntad de su propia gente. Ante el colapso social, Fabrizio Romano tomó el micrófono. Su mensaje fue directo. El club no contempla la venta. Sus palabras intentaron frenar la hemorragia, pero el silencio en las oficinas del estadio contaba otra historia. En las reuniones a puerta cerrada, los directivos revisaban los números. Los goles estaban ahí, pero los trofeos no. El análisis interno se volvió frío, clínico y devastador. ¿Fue la decisión correcta? La pregunta flotaba en cada pasillo, ineludible. La realidad se imponía. La mayoría de los tantos marcados llegaban cuando el marcador ya estaba resuelto, contra rivales de menor jerarquía o con el partido sentenciado. Pero cuando la presión alcanzaba su punto máximo, cuando el reloj marcaba los minutos finales de una eliminatoria europea o un derbi crucial, la presencia del jugador se desvanecía. No se trataba de números, sino de impacto real. La directiva observaba cómo la inversión millonaria se traducía en estadísticas infladas
mientras el vacío en la vitrina de trofeos crecía. La duda se instaló en el núcleo del club. Los ejecutivos comparaban el peso de su sueldo con el peso de su aportación en los momentos de necesidad absoluta. La conclusión, aunque silenciada, comenzaba a tomar forma en los despachos. El equipo no necesitaba solo un anotador. Necesitaba a alguien que sostuviera el peso del escudo cuando todo lo demás fallaba. La crisis no era solo de resultados, era de propósito. Mientras Romano insistía en la estabilidad, la fe del club en su propia apuesta se desmoronaba desde adentro. Quizás la respuesta no sea tan simple. Antes de señalar un culpable, hay que mirar el campo vacío. Luka Modric ya no domina el centro con la misma frecuencia, y Toni Kroos dejó un hueco táctico que nadie ha podido llenar. El equipo que recibió al francés era un organismo en plena metamorfosis, perdiendo a sus arquitectos mientras intentaba construir sobre nuevas bases. No es solo cuestión de talento individual, es un problema de estructura. ¿Es realmente el fichaje más caro de la historia? ¿O es simplemente la cara visible de un cambio de era inevitable? La presión recae sobre un hombre que llegó para salvar un sistema que, en realidad, se estaba desmoronando por otras grietas. Mientras el club busca desesperadamente recuperar su trono europeo, la figura del delantero se mantiene en el centro de todas las miradas, atrapado entre las expectativas de una afición que exige resultados inmediatos y la frialdad de un proceso de reconstrucción que requiere tiempo. Los títulos siguen sin llegar, y el reloj corre. La historia de esta unión no ha terminado, pero el margen de error se ha agotado. Ahora, ante la falta de trofeos y la sombra de los 73 millones de firmas, la decisión final queda en el aire. ¿Estamos ante un error de cálculo histórico o ante el sacrificio necesario de una transición dolorosa? La respuesta depende de lo que cada uno quiera ver. La historia sigue abierta. Tú decides qué creer.